Ahora que hemos afirmado el punto de vista tradicional de que Juan escribió el cuarto evangelio, y nos hemos familiarizado un poco con la historia personal de Juan, exploraremos la ocasión o circunstancias acerca de la autoría del Evangelio de Juan. Exploraremos la ocasión acerca de la autoría del Evangelio de Juan de 4 maneras. Primero, consideraremos la ubicación geográfica tanto de la audiencia como la del escritor. Segundo, observaremos un poco más de cerca la identidad de la audiencia original. Tercero, consideraremos la fecha de la autoría. Y cuarto, pensaremos en el propósito del Evangelio. Comencemos observando la ubicación del Evangelio de Juan. Es muy probable que Juan escribió su Evangelio mientras estaba en Éfeso y que lo escribió para una audiencia que vivía fuera de Palestina, tal vez en Asia Menor. No podemos saber esto con certeza, pero hay varios factores que apoyan estas conclusiones. Por ejemplo, los comentarios de Juan acerca de las costumbres judías palestinas apuntan a una audiencia que vivía fuera de Palestina. Escuchamos lo que Juan escribió en Juan capítulo 4, versículo 9. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En este versículo, Juan incluyó un comentario para sus lectores acerca de la hostilidad entre los judíos y samaritanos. Esta hostilidad habría sido bien conocida en Palestina, así que el comentario de Juan indica que sus lectores vivían en otro lugar. Los escritos de la iglesia primitiva también sugieren que el Evangelio fue escrito primeramente para la gente fuera de Palestina. Anteriormente, citamos a Eusebio, quien citó a Ireneo, diciendo que Juan escribió este Evangelio en Éfeso, en Asia Menor. Casi toda la iglesia antigua estuvo de acuerdo con esta conclusión, incluyendo Ireneo, Polícrates, Clemente de Alejandría y Justino Mártir. Más aún, ninguna fuente antigua jamás sugiere que algún grupo, aparte de los residentes de Asia Menor, fueran sus destinatarios. Hay también una cercana conexión entre el Evangelio de Juan y el libro de Apocalipsis. Juan escribió el libro de Apocalipsis y su audiencia estaba definitivamente en Asia Menor. Las 7 iglesias a las que se dirigen las cartas en Apocalipsis capítulos 2 y 3 están en Asia Menor. Y los sorprendentes paralelismos entre Juan y Apocalipsis crean una fuerte presunción de una audiencia similar. Por ejemplo, el Evangelio de Juan tiene una línea de enseñanza relacionada con el conflicto entre los convertidos al cristianismo y las sinagogas judías. Y el libro de Apocalipsis también reconoce este problema. Escuchemos lo que el Señor dijo a su iglesia en Apocalipsis capítulo 2, versículo 9 y capítulo 3, versículo 9. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Desde una perspectiva diferente, sabemos por Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7, que los seguidores de Juan el Bautista continuaron en Éfeso por lo menos hasta ese tiempo. Si el apóstol Juan escribió para una audiencia que incluía a los seguidores de Juan el Bautista, esto puede explicar el claro énfasis del Evangelio al decir que Juan el Bautista se subordinó a Jesús. Aunque la certeza del asunto es imposible, parece más probable que Juan estaba en Éfeso cuando escribió su Evangelio y que fue formado en parte por las circunstancias en Asia Menor. Ahora que hemos sugerido que la ubicación donde el Evangelio fue escrito fue más probablemente en Éfeso, consideremos más de cerca el carácter de la audiencia original a quien Juan escribió. Como todos los evangelios, hay un sentido en el que el Evangelio de Juan fue destinado para toda la iglesia a través de las edades. Esto tiene un valor infinito para todo el pueblo de Dios.
Pero también hay partes del Evangelio de Juan que parecen haber tenido especial relevancia para la iglesia en algún lugar y tiempo determinado. Por lo menos en algunas partes del Evangelio, Juan parece haber tenido en mente a miembros de la comunidad judía quienes habían creído que Jesús era el Mesías, pero quienes continuaban adorando en la sinagoga o teniendo otros contactos importantes con la comunidad judía. De hecho, casi toda la parte central del Evangelio, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12, trata con el intenso conflicto entre Jesús y los judíos. Este conflicto es también resaltado por el uso de Juan de la frase los judíos, que Juan usa más de 70 veces, pero que aparece menos de 20 veces en los otros 3 evangelios combinados. En la mayoría de los casos, Juan usó este término para referirse a los líderes religiosos quienes se levantaban en contra de Jesús. En contraste, cuando Juan habló positivamente acerca del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, típicamente usó palabras como Israel o israelitas. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 47, Jesús llamó a Natanael un verdadero israelita en quien no hay engaño. Juan también usó la palabra griega Cristo más seguido que cualquier otro de los evangelistas. El término Cristo se traduce de la palabra griega Christos y de la palabra hebrea Mashiach. Ambas significan el ungido. El Cristo era el Redentor ungido de Dios, quien iba a rescatar a Israel de sus pecados y liberarlos del dominio extranjero. El término Cristo habría sido especialmente importante para los cristianos judíos porque el enfoque de la diferencia entre la sinagoga y la creciente iglesia cristiana era la creencia de que Jesús era el Cristo, el tan esperado Salvador del pueblo de Dios que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. El Mesías judío solo llegó a ser designado por el término Mesías tiempo después, pero la promesa de que la simiente de la mujer vencería al mal, Satanás y su simiente, fue hecha en Génesis 3:15. Así, desde el principio y en adelante, la simiente de la mujer es más tarde clarificada que será también la simiente de Abraham. Y luego se aclaró que sería la simiente de Judá, y se les menciona estas promesas a la serpiente que será juzgada, y a Abraham, que a través de su descendencia serán benditas todas las naciones, y a Judá, que quienes gobiernen nunca se apartarán de sus pies. Estas promesas son eventualmente entrelazadas en los oráculos de Balaam, y como el plan de Dios está desde el principio, el Mesías vencerá al mal y finalmente reabrirá el camino al jardín del Edén y hará que las tierras secas se cubran de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Los temas abordados por Juan y la forma en la que se dirige a ellos muestra que sus principales lectores fueron los judíos cristianos que estaban luchando como seguidores de Jesús. Pero como todas las Escrituras, el Espíritu Santo también dirigió el libro de Juan para ser usado por toda la iglesia a través de las edades. Y de hecho, en Juan capítulo 1, versículo 41 y capítulo 4, versículo 25, Juan incluso tradujo el término hebreo Mesías para los gentiles en su audiencia. Y por supuesto, la historia ha demostrado que el Evangelio de Juan es de gran valor tanto para los creyentes judíos como gentiles. Ahora que hemos visto tanto la ubicación como la audiencia del Evangelio, consideremos la fecha de su composición. En general, podemos decir que Juan muy probablemente escribió entre los años 85 y 90 después de Cristo. Varios factores hacen probable que el Evangelio no fuera escrito antes del año 85 después de Cristo. Primero, Juan es el único evangelio que no incluye predicciones de la destrucción de Jerusalén y del templo, lo que tuvo lugar en el año 70 después de Cristo. Esto es probablemente porque un importante periodo de tiempo había pasado desde ese terrible evento. Segundo, el Evangelio refleja una época cuando la división entre la iglesia y la sinagoga era más amarga. Después de la caída de Jerusalén, el judaísmo vino a ser más rígido. Defendiéndose a sí mismo contra las herejías, las oraciones diarias en la sinagoga fueron cambiadas para incluir una maldición sobre herejías como aquellas que creían que Jesús era hijo de Dios. Y la excomunión formal vino a ser más frecuente. Esta tensión
está prefigurada en pasajes como Juan capítulo 9, donde Juan reportó la excomunión del hombre ciego que había sido sanado por Jesús. Escuchemos el comentario de Juan sobre esta situación en Juan capítulo 9, versículo 22. Los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En este pasaje, ser expulsado de la sinagoga significaba ser excomulgado, excluido de la comunidad judía. Tercero, parece que el Evangelio de Juan fue escrito después que los otros 3 evangelios. Este punto de vista es compartido por el historiador del IV siglo Eusebio. Según él, Juan dirigió su evangelio para complementar a los otros evangelios, especialmente con información del ministerio de Jesús antes del arresto de Juan el Bautista. Escuchemos lo que Eusebio escribió en Historia Eclesiástica, libro 3, capítulo 24, sección 12. Así pues, Juan expone en su evangelio escrito las obras anteriores al encarcelamiento del Bautista, pero los 3 evangelistas restantes mencionan las que llevó a cabo después de que él fuera encarcelado. Cualquiera que lea los 4 evangelios inmediatamente se encontrará con el hecho de que hay 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, que se ven muy similares entre ellos, con muchas historias iguales, la misma estructura básica en términos del ministerio de Jesús. Luego tenemos el 4º evangelio, el Evangelio de Juan, que es radicalmente diferente. El Evangelio de Juan parece ser escrito bastante tarde en el primer siglo, cuando la iglesia estaba enfrentando nuevos desafíos del mundo exterior, de sus oponentes judíos, de oponentes seculares también. Y todos estos desafíos estaban ciertamente relacionados en cierto sentido con la persona de Jesús. ¿Quién era Él? La deidad de Jesús estaba claramente bajo fuego porque el Evangelio de Juan enfatiza firmemente que Jesús es divino. Los evangelios sinópticos no fueron gran problema porque evidentemente no estaban siendo desafiados. La otra cosa es que hay falsas enseñanzas levantándose en la iglesia y el Evangelio de Juan parece abordar esta cuestión de las falsas enseñanzas. La otra cosa, la tercera, son los oponentes judíos. Realmente había una clara ruptura en ese tiempo entre los cristianos y los judíos, una ruptura que todavía no vemos realmente cumplida en los evangelios sinópticos en Mateo, Marcos y Lucas. Todo esto nos guía a la conclusión de que la antigua tradición de la Iglesia era probablemente correcta y de que el Evangelio fue escrito al final de la vida de Juan, probablemente después del año 85 después de Cristo. Si Juan, el hijo de Zebedeo, es el autor de este Evangelio, entonces la última fecha posible para el Evangelio de Juan está determinada por su vida útil. Juan era un joven cuando comenzó a seguir a Jesús, probablemente alrededor del año 30 después de Cristo. Aun si Juan hubiera estado al final de su adolescencia en ese tiempo, él podría haber tenido casi 80 años de edad alrededor del año 90 después de Cristo. Vivir mucho más que eso sería muy dudoso. El 85 o 90 después de Cristo es la última fecha posible para que Juan escribiera el Evangelio, de acuerdo con la evidencia de los manuscritos. El manuscrito más antiguo que contiene una porción del Nuevo Testamento es llamado el Papiro 52, también llamado el Papiro Ryland. Ese fragmento contiene una parte de Juan, capítulo 18. El Papiro 52 está fechado entre los años 100 y 150 después de Cristo. Asumiendo que este pequeño fragmento era originalmente una parte original del Evangelio completo, indica que el Evangelio fue escrito lo suficientemente temprano como para ser distribuido muy ampliamente en la primera parte del segundo siglo. Otros manuscritos del Evangelio, escritos a finales del segundo siglo, también han sido encontrados. Esos manuscritos son todos de origen egipcio y representan diferentes tradiciones de manuscritos. Es dudoso que esta transportación geográfica de Asia Menor a Egipto, como la diversificación de la tradición manuscrita, pudiera haberse dado en menos de 40 o 50 años. Por lo tanto, parece razonable determinar como fecha última para la escritura del Evangelio de Juan alrededor de los años 90 o 100 después de Cristo. Ahora que hemos considerado la ubicación, audiencia y fecha del Evangelio de Juan, enfoquémonos en el propósito de Juan para escribir su Evangelio. Todos los libros de tamaño considerable en el Nuevo Testamento tienen propósitos complejos, y el Evangelio de Juan no es diferente.
Así como Jesús trata con un número de temas importantes durante su ministerio, el registro de Juan del ministerio de Jesús también trata varios temas. Pero aún así es posible describir estos propósitos de manera unificada. De hecho, Juan mismo resume su propósito para nosotros. Específicamente dijo que él quería confirmar la creencia de que Jesús era el Cristo y el Hijo de Dios. Escuchemos lo que Juan escribió en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En pocas palabras, Juan escribió así para que su audiencia pudiera creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que ellos pudieran recibir los beneficios que vienen con la creencia del mensaje del Evangelio. Bueno, Juan es bastante explícito respecto a la razón de la autoría del Evangelio. En Juan capítulo 20, versículo 31, establece que estas cosas fueron escritas para que nosotros supiéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna en Él. Es un doble propósito declarado ahí. Primero, tiene que ver con su evangelio siendo naturalmente evangelístico. Obviamente, ha escrito así para que sus lectores puedan ejercitar en cualquier momento cuando el Señor les señale fe en sí mismo. Segundo, es naturalmente apologético. Él también quería convencer a sus lectores que Jesús realmente era el Dios hombre encarnado. Así, Juan dice, yo escribí este evangelio para que puedan conocer la identidad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, y él explica quién es el Hijo de Dios, que es el Verbo que estaba con el Padre y se hizo carne, que Jesús es el Mesías prometido. Y esto no es solo una información abstracta que asentamos, sino él dice, quiero que tengan la verdadera confianza sobre esto, de que ustedes tienen la vida que el Padre libremente les ha dado a través de él. A través de su Evangelio, el propósito de Juan está centrado en promover la creencia en Jesús como Mesías y como el Hijo de Dios. Estos eran los dos puntos en los que los judíos cristianos necesitaban el mayor apoyo para sus conflictos en la sinagoga. Ellos tenían que creer en Jesús como el Cristo y el Hijo de Dios y necesitaban perseverar en su creencia si iban a recibir las bendiciones de la salvación. Por supuesto, hay un sentido en el que el Evangelio de Juan es para todos los creyentes. Por ejemplo, en los capítulos 13 al 17, Juan trató de nutrir la fe de todos los creyentes, destacando que a pesar de que Jesús ya no andaba en la tierra, era una realidad presente en las vidas de su pueblo a través del Espíritu Santo. Todas las enseñanzas de Jesús tenían como meta enriquecer la vida de todos los creyentes. Estudiosos han dicho que el Evangelio de Juan es una alberca en la que los bebés juguetean y los elefantes nadan. Su mensaje básico es simple y claro. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pero los detalles de ese mensaje básico continúan desafiando a los intérpretes quienes han estudiado el Evangelio por años. Los primeros cristianos que leyeron este Evangelio habrían sido profundamente alentados por este, el cual les enseñaría a perseverar en su fe cristiana a pesar de sus conflictos con sus oponentes. Y les desafiaría a crecer en su amor y admiración por el Cristo, que era su única fuente de vida abundante. Y el Evangelio de Juan ofrece los mismos estímulos y desafíos para los cristianos modernos también.